Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer saludarles hoy y darles la bienvenida a este webinario sobre doble materialidad alineada con GRI, IFRS y CSRD, en nombre de la Cátedra de Sostenibilidad de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Fundación Popular. Un saludo de manera especial a la señora Daveida Gramonte, gerente de División de Programas de la Fundación Popular, y a la señora Isabela López, Associate Director, Latam, Consulting Latam de LRQA, que nos acompaña hoy, a todos ustedes, directivos del sector público, privado, docentes y personal administrativo y estudiantes de mi alma mater, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Como este es su conocimiento, el entorno empresarial actual, la sostenibilidad ya no es opcional y las regulaciones evolucionan con rapidez. Las empresas enfrentan una presión creciente por demostrar transparencia, gestionar riesgos emergentes y responder a expectativas más sofisticadas y de más alto nivel para sus grupos de interés. La doble materialidad se ha convertido, por lo tanto, en un punto de partida para lograrlo. En este webinario, de la mano de Isabela López, vamos a conocer, tener una introducción clara, práctica, estratégica sobre este enfoque, mostrando por qué la doble materialidad es hoy un elemento central para ordenar, alienar la gestión interna con los estándares internacionales como lo son el GRI, el IFRS y la CSRD. Agradezco a Isabela que nos acompañe hoy. Isabela cuenta con 9 años de experiencia en el diseño, liderazgo e implementación de proyectos de consultoría enfocados en mitigar impactos sociales y ambientales, gestionar riesgos ESG e integrar la sostenibilidad en operaciones propias de cadenas de valor a nivel corporativo. Además, como verán hoy, su trayectoria incluye análisis de riesgos de cadenas de suministros, evaluaciones de derechos humanos, programas de abastecimiento responsable y el diseño de instrumentos financieros sostenibles. También cuenta con un sólido enfoque en relacionamiento con grupos de interés, habiendo desarrollado modelos de participación y estrategias de comunicación para distintos actores clave. Es una profesional egresada de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, y cuenta con una certificación en Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes. Te reitero, Isabela, las gracias por acompañarnos hoy en el marco de este webinario y el RQA, en el marco también de la relación que tenemos con el RQA, ya casi de 10 años a través de la Cátedra de Sostenibilidad. Sean todos bienvenidos a este espacio y les agradecemos por adelantado irnos compartiendo sus preguntas para Isabela a través de la sección de Q&A. Gracias, Angie, y buenos días para todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. El objetivo de esta conversación es que podamos abordar este tema tan importante para los negocios como lo es la doble materialidad. Iremos por una breve introducción el día de hoy, luego iremos a el enfoque de la doble materialidad, qué es, cuál es su importancia, por qué estamos hablando de esto, y luego explicaremos cómo realizar una doble materialidad en la práctica con unos ejemplos y recomendaciones al momento de realizarla. Finalmente, cerraremos con unas reflexiones finales y abordaremos las preguntas que ustedes puedan llegar a tener. Hoy en día, los factores ambientales, sociales y de gobernanza están comenzando a impactar las finanzas de una compañía. Estos factores ambientales, sociales y de gobernanza, que antes eran considerados como no financieros, están afectando hoy en día el flujo de caja de las compañías, los objetivos estratégicos y la capacidad de crear valor. Es por eso que hoy las empresas no solo compiten por el mercado, también están compitiendo por la resiliencia. Y esta resiliencia viene conectada a la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Las empresas ya no solamente están perdiendo valor por competencia, sino también por los riesgos mal gestionados. ¿Cuáles son estos riesgos mal gestionados? Conflictos laborales, temas de trabajo forzoso o trabajo infantil en las cadenas de suministro alejadas a las empresas madre, impactos ambientales, crisis de reputación, interrupciones en este mismo abastecimiento de materias primas y una creciente ola de regulatoria e intereses de inversionistas en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Es por eso que la doble materialidad es hoy en día una herramienta que nos permite anticipar y gestionar los riesgos y de alguna u otra forma convertirlos en decisiones estratégicas.
Es importante que veamos la materialidad no como un ejercicio de reporte, sino como una forma de poder gestionar nuestras empresas con datos, con evidencias y teniendo en cuenta las expectativas de nuestros grupos de interés, clientes, inversionistas, proveedores, pero también aquellos intereses y expectativas reales del mercado. Es por eso que la materialidad que vamos a abordar en un momento, cuál es este concepto y de dónde viene la llamada doble materialidad, es una herramienta para que las empresas dominicanas puedan conocer los riesgos y los impactos que no solamente están enfrentados, sino que también están contribuyendo a este desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque el objetivo primordial es entonces poder posicionarse de forma competitiva no solo en el mercado nacional, sino también a nivel regional e internacional. ¿Esto por qué? República Dominicana hoy en día está trayendo inversión extranjera. ¿Y qué quiere decir esto? Que los sectores empresariales están dependiendo cada vez más de la confianza de los inversionistas y los mercados de capitales. Si queremos que las empresas en República Dominicana sean competitivas para mercados europeos y para mercados, por ejemplo, estadounidenses, tenemos que fortalecer la gestión en la sostenibilidad. Esto viene atado también a una ola de transparencia conectada con la sostenibilidad. ¿Cómo rendimos cuentas a nuestros grupos de interés en torno al desempeño que tenemos en la gestión de los impactos negativos y positivos, pero también en cómo nosotros mismos como empresa nos adaptamos a los factores de sostenibilidad? Es por eso que hoy las cadenas globales de empresas multinacionales que están basadas o en Europa o en Estados Unidos están requiriendo cada vez más trazabilidad en sus cadenas de suministro y están exigiendo que las empresas puedan demostrar que son responsables en derechos humanos y con base en unos criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que es lo que llamamos ESG o ASG. Es importante también tener en cuenta un driver que hemos venido viendo en los últimos 2 años y es que estamos en una transformación clave en sostenibilidad, de lo voluntario a lo obligatorio. Hoy en día tenemos estándares como la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea que nos está marcando la pauta y nos está requiriendo a las empresas poder reportar información sobre la sostenibilidad. Pero también estamos viendo cómo los estándares tradicionales están convergiendo entre ellos mismos para poder encontrar elementos comunes y poder dar orientaciones y lineamientos más claros a las empresas sobre cómo abordar y comunicar la sostenibilidad. Vemos, por ejemplo, cómo el tradicional Global Reporting Initiative o GREEN está convergiendo también con la directiva europea y también con los estándares de reporte en sostenibilidad financieros para que entre ellos tres puedan dar orientaciones más claras a las empresas. Finalmente, competir es adaptarse. Si queremos que las empresas en República Dominicana y en general en la región puedan competir, necesitamos demostrar que estamos con unos estándares altos en calidad y que podemos alinearnos a estas exigencias, tanto de inversionistas como de mercado de capitales. ¿Qué es entonces la doble materialidad y por qué nos importa? Hemos venido en los últimos años escuchando diferentes términos en torno a la sostenibilidad. Tenemos términos como responsabilidad social corporativa, sostenibilidad y ESG o ASG. Y en realidad la sostenibilidad es un concepto en constante evolución. Es un concepto que es dinámico y que se adapta a las necesidades de los inversionistas, de los grupos de interés y a las expectativas del mercado. El concepto de sostenibilidad es un concepto que se ha transformado a lo largo del tiempo para poder responder a los crecientes cambios y expectativas que tienen los grupos de interés. La base, no importa si lo llamamos responsabilidad social corporativa, sostenibilidad o ESG, es la misma. ¿Cuál es esa base? Poder minimizar los impactos negativos al medio ambiente y mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Seguramente vamos a ver que en los próximos años, a medida que emergen nuevos riesgos y nuevas tendencias, este mismo concepto de sostenibilidad va a seguir adaptándose y evolucionando. ¿Todo para qué? Para que realmente podamos promover un desarrollo que sea verdaderamente sostenible para todos.
Es importante, antes de que entremos de lleno en la doble materialidad, entender cuál es este concepto de sostenibilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de responsabilidad social corporativa, hacemos referencia a este principio que tienen las empresas por actuar éticamente y mejorar la calidad de vida de la sociedad al mismo tiempo que se minimiza el impacto ambiental. Usualmente viene acompañados de programas de voluntariado y filantropía de las empresas. Y es visto más como una actividad específica o aislada de pronto que hace la compañía o que hace un área, por ejemplo, como unas fundaciones, y no tanto parte de la estrategia integral de la compañía. Tenemos también la sostenibilidad, el concepto que hemos venido escuchando en los últimos años. La sostenibilidad es básicamente cómo promovemos el desarrollo sostenible a través de las generaciones futuras. Es la capacidad de las empresas de mantener las prácticas responsables en el largo plazo. Es decir, esas prácticas responsables que vienen del concepto de responsabilidad social corporativa, pero con una mirada más a mediano y largo plazo. Y aquí traemos también el concepto del triple resultado. Vemos cómo el concepto de sostenibilidad abarca holísticamente los temas ambientales y sociales y comienza a integrarlos en las estrategias empresariales y los modelos de negocio. ¿Cuál es entonces el objetivo del concepto de la sostenibilidad? Poder reducir el impacto negativo, promover el desarrollo sostenible y obtener rentabilidad. Y ya comenzamos a ver cómo la sostenibilidad es importante desde el punto de vista financiero de las compañías. Ahora, en los últimos 5 años aproximadamente, hemos escuchado cada vez más el concepto o los términos ESG o en español ASG. Este término en sus siglas quiere decir ambiental, social y gobernanza. Vemos que este término comienza a integrar cómo los factores ambientales, sociales y de gobernanza impactan las finanzas de una compañía. Este concepto tiene foco en inversionistas y en los mercados de capitales para poder evaluar cómo las empresas están teniendo un desempeño holístico en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Aquí el principio es muy parecido al de sostenibilidad, poder reducir los impactos negativos, maximizar aquellos positivos y poder mitigar y aprovechar los riesgos y las oportunidades en sostenibilidad. Y es aquí donde entramos al concepto de la doble materialidad. ¿Qué es la doble materialidad? Es básicamente el proceso a través del cual las empresas identifican, analizan y priorizan los temas más importantes. ¿Por qué le llamamos doble materialidad? Porque tiene una doble direccionalidad de los impactos. Hace 5 o 6 años hablábamos solamente de materialidad, porque solo estábamos viendo una dimensión de impacto, que era la tradicional de la compañía hacia afuera, es decir, impactos que genera una compañía hacia personas y hacia el medio ambiente. Con la evolución que les estaba contando de los términos en sostenibilidad, viene intrínseco en el ESG la mirada hacia adentro. Y es por eso que hablamos de la doble materialidad. Doble materialidad en el sentido de materialidad de impacto. Cómo las empresas, incluyendo las actividades y servicios en su cadena de valor, generan impactos positivos o negativos en las personas, el medio ambiente y en general en la economía. Estos impactos pueden llegar a ser, por ejemplo, los residuos, el empleo, la generación de emisiones, el cambio climático. Ahora, la mayoría de estos impactos que las empresas generan se pueden devolver vía riesgo hacia las compañías. Es por eso que hablamos entonces de la materialidad financiera, que es la segunda dimensión de la materialidad. La materialidad financiera nos habla de cómo los temas ambientales, sociales y de gobernanza pueden llegar a impactar a la empresa. ¿Cómo la pueden llegar a impactar? A través de el desempeño financiero, el resultado de los objetivos estratégicos y la capacidad de crear valor. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, algunas prácticas o algunos ejemplos de esta materialidad financiera? Regulaciones cada vez más estrictas en las emisiones de carbono que hacen que las empresas tengan que pagar impuestos al carbono,
cambios sociales o incluso en la región, en República Dominicana, el cambio climático entra a ser un riesgo importante a considerar en tanto las empresas están viendo cómo el cambio climático impacta las operaciones, impacta el suministro de sus materias primas, impacta también los activos, las edificaciones, las infraestructuras que las compañías tienen. La doble materialidad es entonces un ejercicio a través del cual las empresas se responden lo siguiente: ¿qué es lo verdaderamente importante para que yo como empresa le preste atención? Y la materialidad no es solamente vista para reporte. La materialidad es la base para poder definir estrategias de sostenibilidad que sean resilientes, ambiciosas, pero que a la vez sean realistas y que nos permitan garantizar el cumplimiento normativo y poder atender los crecientes intereses de los inversionistas y de los mercados de capitales. ¿Por qué? Porque cada vez estamos viendo que los temas de sostenibilidad están siendo tenidos en cuenta por los inversionistas para su toma de decisiones. Ahora, hemos hablado a lo largo de este webinar cómo hay diferentes enfoques para la materialidad. Y les comentaba hace unos minutos que tenemos un cambio de lo voluntario a lo obligatorio. Vamos entonces desmenuzando o desglosando estos conceptos de materialidad y estas regulaciones que nos están hoy en día obligando o requiriendo a reportar cuáles son nuestros temas más importantes. Tenemos el Global Reporting Initiative, que es la iniciativa más usada a nivel mundial en reporte de sostenibilidad. El Global Reporting Initiative nos habla de la materialidad de impacto y cuando el GRI está requiriendo a las empresas publicar o reportar sus temas materiales, hace referencia a aquellos temas que representan los impactos más significativos de la organización sobre la economía, el medio ambiente y las personas. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que el GRI nos habla de la perspectiva de adentro hacia afuera. Es decir, yo como empresa, cómo estoy gestionando y cómo estoy abordando los impactos que estoy generando hacia afuera. Tenemos también las normas internacionales de sostenibilidad y clima, que las podemos ver con los nombres de NIF S1 y S2, que son en español, o los famosos IFRS S1 y S2. Estas normas internacionales de sostenibilidad y clima, que fueron lanzadas hace aproximadamente 2 años, comienzan a poner un foco mucho más financiero a los temas de sostenibilidad. Las NIF S1 y S2 nos hablan es de la materialidad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Estas normas están obligando a las empresas cuya jurisdicción, es decir, cuyo país ha adoptado los IFRS, a reportar todos aquellos riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad que podrían llegar a impactar las finanzas de la compañía. Es decir, el flujo de caja, el acceso al financiamiento, el valor de los activos, entre otros. Estas normas internacionales de sostenibilidad y clima lo que esperan es que las empresas puedan reportar de manera transparente todos los riesgos y oportunidades derivados de la sostenibilidad que puedan llegar a impactar sus finanzas. ¿Esto por qué? Porque las normas buscan que las empresas sean transparentes con sus inversionistas y con el mercado de capitales para que ellos puedan tomar decisiones más informadas. Finalmente, tenemos la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa, que es la que denominamos la CSRD. Esta Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa es una directiva de la Unión Europea. Fíjense que esta directiva ya nos habla de la doble materialidad. Quiere decir que coge el insumo de materialidad de impacto del GRI, el insumo de materialidad financiera de las normas internacionales de sostenibilidad y clima y los combina o los converge en la doble materialidad. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que la directiva de la Unión Europea está requiriendo a las empresas, tanto europeas, pero también no europeas que tienen vínculos comerciales con la Unión Europea, que reporten información asociada a la sostenibilidad teniendo en cuenta las dos vías de impacto. Es así como la directiva nos dice que los temas materiales son todos aquellos que puedan llegar a impactar significativamente a las personas o al medio ambiente,
pero que también puedan llegar a producir un efecto financiero para la compañía. Es así entonces también como vemos cómo ha evolucionado un poco el marco regulatorio desde estándares voluntarios como el GRI a hoy en día tener una directiva obligatoria que está pidiendo a las empresas de la Unión Europea, pero también por fuera, es decir, empresas que exportan a la Unión Europea, que puedan reportar información en sostenibilidad. ¿Por qué es entonces importante hablar de la materialidad? Primero, por los temas de transparencia, como les he comentado en las últimas diapositivas. Nos permite impulsar la confianza y nos permite también abordar de una manera estructurada el cumplimiento normativo. Hemos hablado que los inversionistas no solamente están pidiendo información a las empresas en sostenibilidad, sino que están comenzando a comparar el desempeño de sus mismas inversiones. Tienen inversiones de pronto en 5 empresas y comienzan a comparar cómo le va a empresa A empresa B, a empresa C. Y teniendo en cuenta este benchmarking que los inversionistas hacen sobre sus mismas empresas, es que toman decisiones de pronto de mayor inversión o de desinversión. También hemos visto que los bancos están comenzando a integrar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las tasas de interés y en el financiamiento. Hoy en día hay muchos incentivos financieros que están otorgando los bancos a las empresas medianas y pequeñas que puedan demostrar que tienen acciones vinculadas a la sostenibilidad junto con unos compromisos, objetivos y metas a largo plazo. También estamos viendo cómo las empresas globales, como estos grandes proveedores y grandes inversionistas globales, están exigiendo a las empresas realizar evaluaciones ambientales y sociales en su cadena de suministro. La debida diligencia nos habla que debemos ser responsables no solamente en nuestras propias operaciones, sino también mirar cómo está nuestra cadena aguas arriba y aguas abajo. Es por eso que para que una empresa global basada en Estados Unidos o en Europa pueda afirmar que es responsable, tiene que ir a mirar atrás de su cadena y tiene que ir a ver cómo sus proveedores, por más pequeños que sean, están implementando y están garantizando algunos mínimos ambientales y sociales. Hoy en día tenemos un auge y un interés en los temas de derechos humanos en las cadenas de suministro. Y estamos viendo cómo cada vez más grandes empresas están haciendo investigaciones sobre trabajo infantil, trabajo forzoso, remuneraciones, discriminación, pagos, entre otros, de sus proveedores. Una empresa no puede afirmar que es sostenible o que es responsable si no tiene esta mirada holística de toda su cadena de valor. Y finalmente, como lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, tenemos unas regiones claves, sobre todo la Unión Europea, que está marcando la pauta a evolucionar las regulaciones. Y estamos viendo este cambio de lo voluntario a lo obligatorio. Ahora, es muy importante también entender que la materialidad va mucho más allá del reporte. Es cierto, la materialidad nos da la estructura o el contenido de nuestro reporte de sostenibilidad. Nos permite saber qué tenemos que reportar, cómo lo tenemos que reportar. Pero como hemos hablado, la doble materialidad se convierte en una base sólida para que las empresas puedan tomar sus decisiones de forma estratégica. ¿Y esto por qué? Primero, porque al tener una doble materialidad, podemos hacer una estrategia de sostenibilidad que sea adaptada al contexto y que tenga en cuenta los impactos que la empresa genera y los riesgos a los que se ve enfrentada. Con una estrategia de sostenibilidad, un marco estratégico compuesto de áreas, pilares, objetivos, metas e indicadores a corto, mediano y largo plazo, podemos demostrar un frente mucho más estructurado en cómo la empresa está abordando la sostenibilidad. Y es por eso que nos abre también la puerta a mercados internacionales y también a inversión extranjera. Vimos cómo al comienzo de la presentación les estaba contando que República Dominicana está atrayendo inversión extranjera directa. Y es así entonces como las empresas de República Dominicana tienen la oportunidad de mostrarle a estos grandes competidores globales que están preparadas para ser parte de sus cadenas de suministro.
Vemos también como algunos exportadores de cacao, azúcar, manufactura e incluso del mismo sector del turismo ya están recibiendo cuestionarios de sostenibilidad. Están comenzando a ser evaluados en criterios ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Para qué sirve la doble materialidad? La doble materialidad, en este caso, les ayuda a estos exportadores a responder con evidencia todos los cuestionamientos que tengan los inversionistas y los múltiples cuestionarios que existen. Existen cuestionarios, por ejemplo, como el Dow Jones Sustainability Index, tenemos también el de Morgan Stanley Company International, entre otros. También es importante ver la materialidad como un ejercicio que nos permite identificar cuáles son los riesgos legales, reputacionales, financieros que tengo en las operaciones y en mi cadena de valor. Ejemplo, derechos humanos en las cadenas de suministro, temas, por ejemplo, de residuos, agua y emisiones, que si bien regulatoriamente en cada uno de los países tenemos unos límites que no podemos exceder, la doble materialidad nos permite entender qué tan severos son estos impactos que generamos en el componente ambiental. Tenemos también, por ejemplo, temas asociados a la seguridad laboral en estas cadenas de suministro y también los impactos comunitarios. Cómo las empresas somos responsables de fomentar las economías locales, pero también cómo somos responsables en ese relacionamiento con las comunidades. La materialidad también nos permite mejorar la gestión operativa de nuestros modelos de negocio y también nos ayuda a identificar dónde estamos perdiendo dinero. Necesitamos de pronto tener una reestructuración de nuestra estrategia de inversión energética. Nos permite también entender cuánto nos puede llegar a costar accidentes laborales, ausentismos, problemas con proveedores o retrasos logísticos. Y finalmente, como hemos hablado en los últimos minutos, nos permite prepararnos ante regulaciones futuras. Hoy en día, la Unión Europea es quien está marcando la pauta a este camino regulatorio. Pero no es de esperarse que cada vez más países en la región, en América Latina, comiencen también a adoptar normas en sostenibilidad. ¿Cómo se ve la doble materialidad en la práctica y cómo, por ejemplo, como empresas podemos hacer esta doble materialidad? Aquí tenemos un proceso a través del cual las empresas pueden realizar su análisis de materialidad, que consta de cuatro pasos principales. El primero es entender la cadena de suministro, entender la cadena de valor y el contexto en el cual operamos. Paso número uno, mapear las actividades de la cadena e identificar una larga lista de temas y subtemas. ¿Qué quiere decir esto? Una vez yo como empresa ya entendí muy bien cómo está estructurada mi cadena de valor y cómo también me estoy midiendo frente a pares, cómo está mi contexto nacional, cuáles son los desafíos y los riesgos en sostenibilidad, por ejemplo, en República Dominicana, es que puedo realizar un mapeo largo y exhaustivo de temas que pueden llegar a ser importantes, que es lo que denominamos como temas potencialmente materiales. En esta lista de temas potencialmente materiales podemos tener biodiversidad, agua, energía, prácticas laborales, ética, anticorrupción. Podemos tener una lista tan larga como la necesitemos para que aborde los temas que puede que sean importantes. Nos vamos luego al paso número dos, que es la materialidad de impacto. En esta materialidad de impacto lo que hacemos es identificar los impactos positivos y negativos que una empresa genera hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Vamos a tomar la lista de los temas potencialmente materiales y a cada uno de ellos vamos a identificarles los impactos que yo como empresa genero hacia afuera, únicamente hacia afuera. Es decir, cualquier efecto o consecuencia que mi actividad per se tenga en las personas y en el medio ambiente. Aquí los impactos pueden ser reales o potenciales, al corto, al mediano, al largo plazo, positivos o negativos, intencionales o no intencionales. Y una vez yo ya tengo la identificación de los impactos, es que voy a evaluar. Evaluar con base en la probabilidad y la severidad que en las próximas diapositivas les estaré explicando. Una vez finalizamos la materialidad de impacto, vamos al paso número 3, materialidad financiera. En esta materialidad financiera hacemos un ejercicio parecido a la materialidad de impacto.
Tomamos esta lista de temas potencialmente materiales y para cada uno de ellos vamos a identificar los riesgos regulatorios, reputacionales, legales, operativos, financieros que pueden llegar a impactar a mi empresa. Pero como no todo es negativo, también debemos mapear las oportunidades. Igual, tomamos la lista de los temas y mapeamos estas oportunidades que nos puedan llegar a abrir el mercado, a tener una mejor oferta de productos y servicios. Aquí tenemos un asterisco importante en la materialidad financiera y es que este proceso o este paso del proceso debe ir acompañado del sistema integrado de gestión de riesgos de la compañía. Aquí nuestra recomendación es que este paso se realice de la mano con el área financiera y de riesgos de las compañías. ¿Por qué? Porque estos dos ejercicios tienen que estar alineados y tienen que ser coherentes el uno con el otro. Si yo en mi matriz de riesgos estratégico tengo que el cambio climático es un riesgo extremo, automáticamente en la materialidad financiera el cambio climático también deberá ser un riesgo o un impacto alto. Finalmente, el paso número 4, consolidamos ambas dimensiones, la de impacto y la de financiera, y esbozamos nuestra doble materialidad. Trazamos el umbral teniendo en cuenta la severidad de los impactos. Y aquí es donde comunicamos a nuestros grupos de interés cuáles son estos temas y cuál fue este ejercicio de identificación de impactos, riesgos y oportunidades que llevamos a cabo para poder llegar a nuestros temas más importantes o temas materiales, como lo queramos ver. Y una vez también tenemos la matriz de doble materialidad, podemos comenzar a segmentar los temas materiales en áreas estratégicas que nos permitan definir una estrategia de sostenibilidad. ¿Cómo vamos a evaluar los impactos que yo como empresa genero hacia afuera? Las mejores prácticas nos están dando la pauta de cómo debemos evaluar si un impacto es relevante o material. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es una combinación de severidad y probabilidad. Severidad es básicamente qué tan grave o qué tan severo es el impacto que yo como empresa estoy generando. Y la severidad está compuesta de tres subcriterios. Escala, que es qué tan grave o qué tan beneficioso es el impacto que yo estoy generando. Alcance, ¿qué tan extendido está el impacto? ¿Está únicamente en una zona geográfica aislada o por el contrario estoy afectando a toda una población, a todo un país? El tercer criterio es la remediabilidad o irremediabilidad. ¿Qué tanto yo puedo volver a restaurar el impacto a su estado original? Y finalmente la probabilidad. ¿Qué tan probable es que el impacto se materialice o que el impacto ocurra? Con la combinación de estos criterios es que las empresas que quieran estar alineadas a la CSRD o el GRI deben seguir la evaluación de los impactos. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar los riesgos y oportunidades en línea con los IFRS y con la CSRD? Tenemos un proceso parecido al de los impactos hacia afuera. Vamos a tener en cuenta aquí dos criterios principalmente. Magnitud, que es qué tan grave es el impacto del riesgo o de la oportunidad y qué tan probable es que se materialicen. ¿Es muy baja o es, por el contrario, seguro que ese riesgo y esa oportunidad va a ocurrir? Ahora, si queremos seguir las recomendaciones de los IFRS, podemos darle más importancia a aquellos riesgos y oportunidades que ocurran en el corto plazo. Los IFRS o las NIF S1 y S2 nos están diciendo que aquellos riesgos y oportunidades que suceden en el corto plazo entendido por un año, deben tener más importancia en el ejercicio de materialidad porque es donde las empresas más deberían estar invirtiendo y focalizando sus esfuerzos y su inversión para poder atender lo más crítico o lo más urgente. ¿Cuáles pueden llegar a ser los riesgos? Riesgos operacionales, regulatorios, financieros o reputacionales. ¿Qué puede ser considerado una oportunidad? Es reducción de costos, es eficiencia operacional, es optimización de mis procesos, es ser más resiliente, por ejemplo, frente al cambio climático, es una oportunidad reputacional que me va a dar mayor ventaja competitiva frente a mis pares o es una oportunidad financiera. Y finalmente, para cada riesgo y para cada oportunidad debemos identificar cuál es esta vía de afectación o este canal de transmisión financiero. Es decir, el riesgo y la oportunidad me van a impactar los ingresos,
o los costos o el valor de los activos. Por ejemplo, si yo soy un hotel que opera en una zona costera, de pronto el cambio climático puede llegar a impactar el valor del activo, es decir, el valor de la infraestructura del hotel derivado del aumento de la temperatura y de los aumentos del nivel del mar. También estamos hablando de acceso al financiamiento y de los costos de capital. Y finalmente, una vez evaluamos, es que tenemos el resultado de la matriz de doble materialidad. Esto es una forma en la que nosotros recomendamos hacer los ejercicios de la doble materialidad y de esbozar la matriz, donde en una dimensión tenemos la materialidad de impacto, es decir, todos aquellos impactos que yo como empresa genero hacia afuera. Y luego tenemos otra dimensión, en este caso el eje horizontal, en donde tenemos la materialidad financiera. ¿Qué tenemos que hacer después? Debemos esbozar los umbrales de materialidad y es aquí donde les recomendamos a ustedes también poder esbozar sus temas en cuatro cuadrantes. Un cuadrante, en este caso en la diapositiva lo vemos como el cuadrante superior izquierdo, que nos va a mostrar los temas que son importantísimos para las compañías porque generan un impacto positivo o negativo hacia afuera. Son temas materiales desde la perspectiva del impacto. Tenemos un segundo cuadrante que son aquellos temas ubicados en inferior y derecho, que hace referencia a aquellos temas que son importantes porque tienen algún riesgo o alguna oportunidad significativa para la compañía, es decir, materialidad financiera. Vemos como ya tenemos dos cuadrantes que nos esbozan los temas materiales. Tenemos también un tercer cuadrante que es el que llamamos el doblemente material. El cuadrante superior derecho nos va a mostrar los temas que son materiales por las dos dimensiones. Es decir, estos son los temas más estratégicos porque son los que nos están representando tanto un impacto hacia afuera, pero también un impacto en mis finanzas como compañía. Y finalmente, como es un ejercicio de priorización, tenemos el cuadrante inferior izquierdo. Son temas que no quedan priorizados. No porque no queden priorizados quiere decir que como empresa no les voy a prestar atención. Por supuesto, debemos gestionarlos y a veces tenemos también que comunicarlos a diferentes grupos de interés. Pero para mi ejercicio de priorización y de estrategia de sostenibilidad no los voy a tener en cuenta. Es así importante tener en cuenta que un tema puede ser considerado material, bien sea por una sola perspectiva o por la combinación de ambas dimensiones. Es por eso que también el GRI, los IFRS y la regulación de la Directiva Europea de Reporte y Sostenibilidad nos están esbozando ya unos temas comunes para las empresas. En el caso del Green, el Green nos habla de unos estándares temáticos que las empresas pueden llegar a considerar en caso consideren que los temas son materiales. En el caso de Green nos ofrece una serie económica, ambiental y social que abarca temas desde el desempeño económico hasta emisiones, biodiversidad, trabajo infantil, empleo, política pública. Es un total, tenemos 7 temas económicos, 7 ambientales y 17 sociales que si yo como empresa determiné que alguno de estos es material bajo la metodología del GRI, es decir, materialidad de impacto, debo comunicar cuál está siendo mi gestión, mis indicadores y mis metas políticas y procesos en estos temas que tengo acá. Lo mismo sucede con los temas de los estándares europeos. Ellos ya nos están diciendo que hay unos temas predeterminados, como lo son cambio climático, contaminación, recursos hídricos y marinos, fuerza laboral, comunidades, consumidores, entre otros. Ustedes van a comenzar a ver en los próximos años que las empresas de la Unión Europea van a tener esta misma lista de temas. Y lo que deben hacer las empresas es analizar con base en materialidad de impacto y financiera la relevancia o la severidad de cada uno de estos temas. Finalmente, los temas de los IFRS o de los NIF, de las normas internacionales de sostenibilidad y clima, nos están hablando es de cómo debemos comunicar la información con base en nuestra gobernanza, la estrategia y las métricas y metas que tenemos en torno a los temas de sostenibilidad. Recordemos una vez más que los IFRS nos hablan de materialidad financiera.
Y eso lo vamos a encontrar esbozado sobre todo en los NIS o en las IFRS S1 que nos hablan de los requerimientos generales de sostenibilidad. Pero no dejemos de lado los IFRS S2, que son los que nos hablan específicamente del cambio climático. Vienen también adoptados del TCFD, que era este grupo de trabajo sobre riesgos relacionados al clima. Y esto es simplemente para contarles que tenemos ya unas bases de temas que podemos como empresa usar y que podemos tomar esta base para evaluar la severidad de cada uno de los impactos, riesgos y oportunidades. Acá hay algunos ejemplos de algunas empresas que hacen sus ejercicios de doble materialidad. Les traemos el día de hoy en el caso de la doble materialidad esbozada como una matriz Walmart México y Centroamérica. La parte inferior izquierda de la presentación pueden ustedes ver la doble materialidad de grupo BBVA y en la otra mitad de la diapositiva pueden ver la materialidad de Grupo Nutresa, que es una empresa de alimentos multinacional. Aquí el mensaje, más allá de ver cómo cada una de estas empresas tiene sus temas materiales, yo quisiera contarles es acerca del formato. No tenemos por qué publicar una matriz de doble materialidad. No hay ninguna regulación o estándar que nos esté diciendo cómo debemos hacerlo. La clave entonces no está en el formato, la clave está en cómo comunicamos estos impactos, riesgos y oportunidades. Hay diferentes formas. En el caso de la matriz, muy parecida a la visualización que les estaba mostrando de ejemplo, tenemos el caso de Walmart, México y Centroamérica, pero también Grupo BBVA nos está ya mostrando cuáles son los temas materiales en un mapa de calor, también adoptando los estándares europeos. Y finalmente, el ejemplo de Grupo Nutresa nos está dando una lista de temas que son materiales y en los colores que tienen nos permiten ver si un tema es material desde la perspectiva financiera o desde la perspectiva de impacto. La materialidad, entonces, como hablamos a lo largo de este webinario, es una herramienta que nos permite gestionar la sostenibilidad en nuestra compañía. Los temas materiales o la identificación de los temas materiales nos permiten entrar en este mundo de la sostenibilidad y es donde comenzamos este ciclo holístico de la sostenibilidad. A partir de los temas materiales, creamos el marco estratégico que va atado a unos objetivos y a un anclaje y a una hoja de ruta de implementación al corto, mediano y largo plazo, donde yo luego después le hago a esta estrategia un marco de gobernanza y donde voy y comunico a mis grupos de interés cuáles fueron mis temas materiales y cuál fue mi desempeño en sostenibilidad. Al comunicarle a mis grupos de interés y al tener un diálogo con los grupos de interés, otra vez puedo comenzar el proceso de la escucha y de saber cuáles son los impactos que ellos más están esbozando para yo poder hacer una actualización de la materialidad. La doble materialidad también nos permite cumplir con varios marcos y regulaciones en sostenibilidad. Como hemos hablado, tenemos la Directiva de la Unión Europea, la CSRD, las normas internacionales de sostenibilidad y clima, IFRS S1 y S2, tenemos el GRI, pero también tenemos los cuestionarios, por ejemplo, en sostenibilidad como el Corporate Sustainability Assessment, tenemos también el CBAM y demás regulaciones y normas que una materialidad nos permite. Y finalmente, la materialidad también nos permite reducir esfuerzos si estamos pensando en un ejercicio de debida diligencia. Si yo como empresa ya realicé una doble materialidad exhaustiva, yo puedo utilizar los insumos de la materialidad de impacto para comunicar los impactos adversos de la debida diligencia. Finalmente, quisiera traerles aquí algunas reflexiones finales de para qué nos sirve la doble materialidad y algunos mitos y verdades sobre este ejercicio. Como la materialidad se ha convertido en un tema tendencia en los últimos 2 años, hemos visto que hay algunas creencias que no son del todo ciertas en las empresas. La primera, la materialidad no es relevante únicamente para las grandes empresas. La materialidad, sin importar el tamaño de la empresa, la ubicación, la geografía, el número de empleados o los países, es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar cuáles son los impactos, los riesgos y las oportunidades.
¿Es una moda pasajera o un cambio duradero? Aunque tenemos unas regulaciones recientes, como lo hemos visto en esta presentación, que han impulsado la importancia de la doble materialidad, el verdadero valor de la materialidad va mucho más allá del cumplimiento. Y su objetivo es realmente poder activar los esfuerzos corporativos para tener estrategias de sostenibilidad que sean más resilientes. ¿Solo importan los aspectos financieros? Como lo vimos al comienzo, los temas ambientales y sociales pueden impactar las finanzas de una compañía. Temas climáticos tienen la capacidad de impactar el desempeño financiero de una compañía. Es por eso que no solamente es relevante los temas financieros en este ejercicio, sino que también temas incluso ambientales y sociales pueden tener mayores repercusiones financieras que un tema financiero tradicional. ¿Es una solución única para todos? No. Cada empresa tiene un contexto único operativo, con sus propios desafíos y oportunidades. Si bien hay unos temas compartidos por sector, si yo soy una empresa que opera en agroindustria o en manufactura pesada, comparto mismos dolores, cada materialidad debe adaptarse a su realidad y a su contexto operativo. Solo números, la materialidad no se trata únicamente de datos cuantitativos. Si bien estos son importantes para ayudarnos a entender la severidad de los impactos, aquí entramos a considerar las matices de los expertos, las matices de los líderes internos y podemos ver mucho más allá cualitativamente cómo está haciendo nuestro impacto, por ejemplo, en comunidades. Y finalmente, como lo hemos abordado en lo largo de la presentación, no es un ejercicio solamente para reporte. Veamos realmente la materialidad como el punto de partida de la gestión en sostenibilidad para yo poder tener una estrategia de sostenibilidad que cumpla con la norma, pero que también atraiga cada vez más inversión y mercados de capitales. Yo creo que nos quedan 5 minutos, entonces voy a intentar no ser repetitiva en esta última reflexión final. Pero lo que sí les quiero dejar en esta diapositiva es que la doble materialidad nos obliga a ver el cuadro completo. Si nosotros solo hacemos la materialidad de impacto, vemos la mitad de la responsabilidad. Si hacemos la materialidad financiera, vemos la mitad del riesgo. Si combinamos las dos dimensiones, ya tenemos el cuadro completo para tomar las decisiones. Si comenzamos a hacer las dobles materialidades de pronto en el próximo año, los primeros 3 meses, comenzamos también a anticiparnos y a prepararnos a lo que se viene al mercado. Recordemos que el costo de no actuar siempre es más alto que el de prepararse. ¿Estamos realmente invirtiendo lo necesario para preparar a las compañías frente a inminentes riesgos en sostenibilidad? Recordemos también que la competencia ya se está moviendo. Ya estamos viendo cómo grandes empresas están adoptando estos estándares para poder publicar su información en sus empresas con respecto al desempeño en sostenibilidad. Y finalmente, ¿qué perdería realmente nuestra empresa si seguimos gestionando a ciegas? Veamos la doble materialidad no como el fin, no como un ejercicio de reporte, sino como una herramienta estratégica para poder decidir mejor. La pregunta ya no es si vale la pena hacerlo, sino cuándo y cómo empezar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Isabela. Te comparto una de las preguntas por motivo de tiempo que recibí. ¿Cada cuánto debe realizar una empresa un análisis de materialidad? Gracias, Angie. Es una muy buena pregunta. Como tal, los estándares no están dando un horizonte de tiempo en el cual las empresas tienen que hacer este ejercicio, que es importante considerar si la empresa tiene cambios estructurales. Voy a tener, por ejemplo, una nueva línea de servicio, voy a expandirme a otros países, voy a tener un cambio en mi cadena de valor. Si voy a tener un cambio estructural, debo realizar la materialidad. No importa si la hice hace 1 o 2 años, tengo que hacerla si tuve un cambio significativo. De lo contrario, nosotros sugerimos cada 2 años reafirmar los temas materiales, es decir, hacer una actualización y cada 4 años volver a hacer el ciclo completo de la doble materialidad.
Gracias, Isabela. Sí, entonces les reiteramos nuestra invitación al próximo webinario que impartiremos el próximo viernes sobre cadenas de abastecimiento, la gestión de riesgos sociales y ambientales en las cadenas de suministro, el rol del suministro responsable en la continuidad del negocio. Reiteramos entonces y resumimos, Isabela, la importancia de que el análisis de doble materialidad no es simplemente un requisito para el reporte, para la elaboración de memoria, sino que es una herramienta estratégica indispensable para anticipar los riesgos, gestionar también los impactos positivos y negativos de las empresas y fortalecer la competitividad de nuestras organizaciones. En el marco de la Cátedra de Sostenibilidad, agradecemos estos espacios formativos de la mano del LRQA y esperamos contar con su participación y asistencia en las próximas actividades que realicemos. Les deseamos a todos un feliz resto del día. Gracias a todos. Buen día.